en el último programa en este esfuerzo que hemos realizado a lo largo ya de varias semanas y meses, para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pisa, a quien le agradecemos de verdad que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar no solo con nosotros, sino desde luego con toda la población costarricense. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un esfuerzo encomiable para la democracia costarricense, que aplaudo, que respeto y que me parece esencial para seguir construyendo la patria de libertad y democracia y de justicia que queremos los costarricenses. Un saludo a todos los que nos siguen a través de los medios de internet o de los medios radiales. Para mí es un honor participar. Probablemente ya nos toque poco tiempo más antes del día de las elecciones y por supuesto el saludo cariñoso a todos los electores. Muchas gracias. Recordarle a la gente que este programa, además de 101.5 Costa Rica Radio, también lo replicamos a través de las redes sociales en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí estamos compartiendo a través de la radio, de Tribuna y de varios otros perfiles en el Facebook. Don Rodolfo, la gente, aun y cuando le ha escuchado ya en varias ocasiones, muy probablemente quiera escucharle decir por qué quiere llegar usted a la presidencia de la República. ¿Por qué? Bueno, porque hay un deber para con la patria. En política algunos participan por vanidad, otros por ambición, algunos otros por el ejercicio del poder, por imponerse a los demás. A mí no me mueve la vanidad, no me mueve la ambición, no me mueve el poder. Y por tanto, lo que me mueve, como supongo que le mueve a la mayoría de los costarricenses, es el deber de devolverle al país lo que tanto nos ha dado. Cuando Dios, para los que somos creyentes, o la naturaleza, para los que no lo son, nos da unos dones y una condición, estamos obligados a cumplir con esa condición. Un filósofo español decía que la democracia está fundada en la idea de que todos estamos obligados a ser políticos. No a vivir de la política, no a ser profesional de la política, a participar en las cosas de la vida pública, de la vida política, en el sentido más amplio de la palabra. Y por supuesto que en algún momento de nuestras vidas, aunque la mayoría del tiempo las hayamos dedicados a la vida privada, también estamos obligados a participar en esa actividad. Yo no prometo resolverlo todo, no prometo que todos los problemas de la sociedad costarricense puedan resolverse en 4 años, ni siquiera en 10 años. Pero lo que sí puedo prometer y prometo es hacer mi mayor esfuerzo. Y por eso pido el voto con mucha hidalguía, también con mucha vocación y con mucha convicción. ¿Cuál es el eje principal, el tema central no de su gobierno, sino de la campaña como tal? Bueno, yo creo que ahí hay 2 temas que están ligados. Uno es el tema de la familia, en el sentido más amplio de la palabra, en la familia a la que cada uno pertenece, el apellido, esa historia que venimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y la esperanza. Este país, el principal problema que tiene es la desesperanza, es decir, el que dejó de creérsela. Nosotros como sociedad tenemos que volver a creérnosla. Esa desesperanza, por supuesto, se explica por problemas en las calles, por problemas de criminalidad, por problemas de pobreza, por problemas de desempleo. Pero al final, el elemento que une y que sea más grave es la desesperanza. ¿Cómo enfrentarla? Por supuesto que hay que atender los temas principales. La gente está desesperada por tener trabajo decente. La gente tiene una desesperación importante por el aumento de la criminalidad de los últimos años. También observa con preocupación el aumento de la desigualdad en nuestra sociedad, porque hay que decirlo, hace 12 años terminó el último gobierno de la Unidad. Y claro que había problemas, pero hace 12 años en este país había mucho más igualdad, había mucho más empleo y más trabajo. Había mucho menos criminalidad, menos de la mitad. No había hacinamiento en las cárceles y, por cierto, no había déficit fiscal. Entonces la gente, nosotros tenemos que devolverles la esperanza a los costarricenses de que sí se puede.
porque incluso en ese tema del déficit fiscal, fíjese que hace 12 años, cuando terminó ese gobierno, el de don Abel Pacheco que terminó, en ese momento las tasas de interés internacionales eran más altas. En ese momento la gasolina costaba el doble y sin embargo no había déficit fiscal. Y créame que las calles se construían. En los últimos años se ha construido una carretera importante de las 20 que están definidas como prioritarias cada 5 años. Es decir, a ese ritmo tardaríamos prácticamente 100 años en alcanzar esas 20 que estaban definidas hace 10 años. Y no es que hemos avanzado en las más importantes. Sí, estoy incorporando Hueltecoper, Chilamate, estoy incorporando Cañas Liberia, no están entre las prioritarias. La 27 se hizo, pero ya para atender una demanda de hace 20 años. Estaba muy bien cuando se planteó la licitación, pero obviamente requiere una remoción. Y claro, el año 2013 mataron a 411 costarricenses y el año pasado más de 600. A pesar de que en Panamá bajó sensiblemente la criminalidad y tiene mucho más baja que en Costa Rica y que en Nicaragua es más baja que en Costa Rica la criminalidad, hay algo que no hemos hecho bien, hay algo que está mal. Frente a eso, claro, uno puede gritar y buscar culpables. Yo generalmente lo que trato no es de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Sí, buscar las causas y buscar las soluciones. Vamos a hablar sobre varios temas y yo le recuerdo a la gente también que a través del Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones pueden hacer sus consultas con el máximo respeto, desde luego, y ahí nosotros vamos a tratar de leer algunas de las preguntas para don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia por el Partido de Unidad Social Cristiana. Usted lo decía hace un momento, la parte del empleo es una de las principales preocupaciones que tienen los costarricenses. Hay algunos aspirantes que incluso se han atrevido a dar una cifra de soluciones de generación de empleo en un posible gobierno de ellos. Rodolfo Pisa, ¿se atreve a eso? Sí, ¿Tiene claro, un número y claro, dónde estarían esos empleos? las mismas que dijimos la campaña anterior, mucho menos que los 500,000 empleos de hace 4 años de otro candidato, pero obviamente 200,000 es la cifra que hemos definido. Porque en otros cuatrienios se ha aumentado más de 180,000, es decir, que no es una cifra desmesurada ni desproporcionada. Es más, este gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo ofreció 217,000 empleos nuevos. Obviamente no llegará ni cercanamente a esa cifra, pero entonces sí, tiene que ser una meta retadora, pero realista. Más realista que la de este gobierno, que propuso, cuando todavía la población era menor, que propuso 217,000. Más realista que la de los 500,000, pero también retadora. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y en dónde lo vamos a hacer? Bueno, obviamente nosotros hemos planteado, y los que participaron en la presentación del programa de gobierno lo vieron con detalle, cuánto crecería proporcionalmente y cuánto es eso en números, digamos, los trabajadores en turismo. Si en turismo nosotros logramos crecer cerca del 40%, aumentar el número de turistas, podríamos aumentar más del 20%, digamos, los empleos turísticos. Es decir, de 140,000 a 160,000, depende de las cifras, si usted le agrega un 20%, ahí usted está con una creación cercana a los 30,000 nuevos empleos en turismo. Y así los va sumando. En infraestructura, nosotros pensamos pasar del 0.8% del PIB en gasto de infraestructura, que es mucho menos de la mitad de lo que hoy cobramos en impuestos al ruedo y el impuesto a los hidrocarburos, que debían haberse dedicado a la infraestructura y no se están dedicando a la infraestructura. Si lográramos que esos impuestos se dedicaran a la agricultura, a la infraestructura, es decir, carreteras, trenes, metro, ahí podríamos aumentar sensiblemente también el empleo en la construcción. Y así sucesivamente. ¿Asumido esto por el gobierno, por el Estado, concesionado a través de obra pública? Mire, digamos, la mayoría de la obra de infraestructura tiene que ser asumido por el Estado, como en todas partes del mundo. Siempre es bueno que haya alianzas público-privadas que complementen la inversión del Estado, pero la inversión del Estado no es sustituible. En todas partes del mundo es así. Incluso las concesiones tienen mucho nivel de aporte del Estado. Veamos la ruta 37, la ruta 27, que es la concesionada. Son 80 kilómetros, existían 50, hay 30 nuevos kilómetros.
La mayoría de las expropiaciones ya estaban hechas, las había pagado el gobierno, y eso es lo más caro casi en una obra de infraestructura, en áreas metropolitanas o en cerca de los lugares donde el terreno es muy caro. Los puentes los había hecho el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, de manera que se concesiona para completar esa obra, pero obviamente una parte muy importante ya la había invertido el Estado. Y así debe ser en todas las obras públicas. Sí, se necesita más inversión. Lo que ocurre es que veamos a ver qué es lo que ha pasado con las finanzas públicas. El año 2014 cerró con 6.400.000.000.000 de colones de gasto del gobierno central, un poquito menos. Y el año pasado cerraremos cerca de 9 billones. Todavía no se cierran las cifras, pues se cierran en los primeros meses del año siguiente, del 2017. Pero eso es un aumento de 2.600.000.000.000 de colones. Yo sé que esos números son difíciles de asimilar, pero lo que quiero decir, si lo queremos ver en dólares, es 4.500 millones de dólares de más, de gasto extra que ha ocurrido en 3 años. Para ponerlo en sencillo, hacer una primera línea de metro costaría 58 millones de dólares al año para pagar un empréstito. Hacer todas las obras costarían cercanos a los 220 millones de dólares al año, contra 4.500 millones de dólares que este país ha aumentado el gasto, básicamente gasto ordinario. Sí, yo creo que debemos contener el crecimiento del gasto y aumentar el gasto de infraestructura, porque además es absolutamente, me parece que es ilegal incluso, que se cree un impuesto que específicamente iba para la infraestructura, para el mantenimiento de carreteras, y ni el 50% de ese impuesto de lo que se recauda se dedica a lo que está previsto en la ley. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. La idea es aumentar 0,25% del PIB, el gasto en infraestructura cada año, mientras contenemos el crecimiento del gasto ordinario alrededor del 0,5% y subimos la recaudación alrededor del 0,5%. Si generamos estos empleos, si generamos empleos dentro del Estado propiamente, ¿cómo entra en juego para controlar ese gasto? El Estado, no. El aumento de empleo no es en el Estado, por eso hablé de turismo, por eso hablé de construcción. El Estado no construye prácticamente y la obra de turismo tampoco. Habrá alguno que otro crecimiento. No, en general el empleo público es muy caro, hay muchas diferencias con respecto al empleo privado. Hace 15 años, 12 años en realidad, la diferencia entre el sector público y el sector privado era de 85% más del sector público. Eso es normal porque tenía mayor proporción de profesionales, pero es que ahora supera los 150. Es decir, lo que ha habido es un aumento desmesurado de la brecha entre lo que gana el sector público y el sector privado. Y entonces no es viable resolver el problema. Tenemos un problema fiscal, por eso lo planteé en todo el contexto. No, el crecimiento del empleo debe ser fundamentalmente, como en todas partes del mundo, en el sector privado, que es el que crea empleo fundamentalmente, porque al final el Estado tiene un 14% más o menos de la planilla de la población económicamente laboral, es un 13-14% trabaja en el Estado, el resto, 86%, trabaja en el sector privado. Entonces, la única manera de crecer el empleo es en el sector privado. Tal vez puede usted, ya no como crecimiento del empleo, usted puede llegar y decir, bueno, necesito más guardas forestales, pero eso no para resolver el problema del empleo, es para resolver el problema de la protección forestal. Yo tengo que hacer una pausa, es la 1:21 de la tarde. Cuando regresemos, entonces continuamos con este votante informado hoy con el aspirante a la presidencia de la República, don Rodolfo Pisa, del Partido Unidad Social Cristiana. Ya casi volvemos, esto es Votante Informado. El Tribunal Supremo de Elecciones facilita los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula tal como aparece en su documento de identidad. Para denuncias, llame gratuitamente al 800 elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. Este 4 de febrero tenemos la tarea de votar.
Las personas que necesiten alguna ayuda pueden emitir su voto de diferentes formas, hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda de una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y otras asistencias para mayor facilidad. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Regresamos cuando es la 1:23 de la tarde, hoy conversando con Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Y si usted quiere hacerle alguna consulta, la puede hacer a través del Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones, donde estamos haciendo transmisión de este programa especial Votante Informado. Ahí decía don Nilo Ramos Rojas en redes sociales, dice: buenas tardes, don Rodolfo. Existe una gran problemática a mediano plazo, que es el pago del 25% de la deuda externa. ¿Cómo considera que se puede resolver esa situación? Bueno, obviamente hay que renegociar la deuda. Normalmente cuando vencen los pagos se vuelven a renegociar los bonos y se pagan estos con otros bonos que se emiten. Ahí no habría especial problema, porque uno lo que hace es convertir deudas de corto plazo a deudas de mediano y largo plazo. El problema es el crecimiento de la deuda, porque en los últimos años ha crecido desmesuradamente. Es decir, si hace pocos años, hace 12 años, la deuda total del gobierno era relativa al 25% del PIB, hoy estamos rápidamente, ha crecido a cerca del 50%, y sobre todo en los últimos años. De manera que ahí ha habido una desmesura, una desproporción. Hay una cierta irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, muy serio. Si el gasto público creciera en lugar de 34%, en lugar de crecer 10% anual, hubiera crecido 5 o 6% anual, en este momento tendríamos 2% menos de déficit fiscal y tendríamos una capacidad económica mucho mejor. Se lo voy a poner en el ejemplo que le dije. Subió el gasto en 4.500 millones de dólares. Si hubiera subido en 2.600, 2.800, hubiera subido en 2.600, si hubiéramos cogido otros 200 para la infraestructura, para los datos que le acabo de decir, del pago de esas deudas de infraestructura, en este momento tendríamos 2% menos de déficit fiscal, y sí, si hubiera crecido el gasto. Lo que pasa es que el gasto creció de forma desmesurada. Es razonable que el gasto crezca, es razonable que crezca moderadamente. Digamos que en el gobierno central crece automáticamente entre un 2 y un 3%, por las anualidades, etc. Eso se puede manejar. Podríamos subir incluso otro 2, 3% por otro tipo de actividades. Y en ese conjunto, si lográramos subir, como creo yo, con lo que crece la economía y un poquito más, pero menos que lo que crece la recaudación, cada día tendríamos menos déficit fiscal. Por supuesto que para llegar a ese objetivo, yo no creo en las terapias de choque, para contestarle un poco a don Nilo. Entonces, de nuevo, como no creo en las terapias de choque, obviamente la gradualidad tendrá que darse, y eso va a obligar a renegociar algunos de los bonos de la deuda interna y externa que tiene el gobierno. Pero yo creo que los organismos y las calificadoras de crédito internacional, si ven que hay un gobierno que además ha promovido, como yo, que además redacté la regla fiscal, que la propusimos desde la Junta, que la propuse desde la Junta de Notables, que la volvimos a proponer, que fue aprobada en la Comisión Legislativa, que le pone un freno, que le soca la faja al gobierno en el gasto. Si ve que hay esas acciones y si además ve que hay una disposición a contener el crecimiento del gasto, que no es bajar el gasto, a contener el crecimiento del gasto, seguramente tendremos mucho mejores condiciones en el crédito internacional. Hay alguna gente también en redes sociales que está sacando a relucir el tema del cementazo, que siempre está presente en muchas entrevistas. ¿Cómo garantizar un gobierno libre de corrupción, don Rodolfo? Bueno, tal vez no lo pueda garantizar libre, porque no depende solo del presidente de la República, pero sí también atacar las causas de la corrupción. Las causas de la corrupción son
la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Cuando un funcionario tiene tanta posibilidad para escoger a quién le otorga un crédito y en qué condiciones y a quién no. Cuando se les otorga mucha discrecionalidad para otorgar beneficios, bienes o servicios públicos o contratos administrativos, hay que atacar la discrecionalidad, bajar la discrecionalidad. Si queremos garantizar mayor probidad en la función pública, es necesario atacar la discrecionalidad. Para que no sea en manos de un César, como en el circo romano, que en el dedo índice, en el dedo pulgar pueda decidir quién vive y quién no vive. Lo segundo es más transparencia. Nosotros necesitamos llenar de transparencia, de cámaras, que no haya contrato, que no haya servicio, que no sepamos todos quiénes son los beneficiarios de los bienes, servicios o permisos públicos. 3, dar legitimación a los ciudadanos para que puedan impugnar los hechos y puedan denunciar sin temor a ser perseguidos ellos mismos, para que puedan denunciar mucho más fácil y adecuadamente los delitos que se cometen y que ellos pueden, de los que pueden ser testigos. Y 4, la última parte, la no impunidad. Eso ya no corresponde al Poder Ejecutivo, corresponde al Poder Judicial, que es el único que puede poner sanciones de orden penal. Entonces sí, lo que debe hacer es cumplir el Poder Ejecutivo su parte. Más transparencia, menos discrecionalidad, más legitimación para denunciar y cero impunidad. Pero el cero impunidad ya no depende del presidente de la República, sino del Poder Judicial y de algunas leyes que acompañen esa tarea y apoyen la tarea de persecución de la corrupción por parte del Poder Judicial. Marcela Torres dice ahí en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones, ya sabemos que en la vicepresidencia le acompañarán doña Edna Camacho, y don Max Umaña, pero dice ella que quién le va a acompañar en un posible gobierno suyo. ¿Qué trayectoria tiene la gente que estará cerca de usted? Bueno, muchísima. Gente muy buena, la que yo le consulto, yo lo he señalado. Gente que tal vez no estará porque ya lo que quiere es ser asesor, como Rodolfo Méndez, como Juan Rafael Lizano, por supuesto gente como Vladimir de la Cruz, que no son de nuestro partido, pero también de otros partidos, obviamente Patricia Vega, que fue ministra de Justicia cuando se bajó a cero el hacinamiento carcelario, o doña Linet Saborío, que fue la primera mujer directora del OIJ, digamos, solo para ese tema. En el campo económico hay una serie de personalidades, don Alberto Den, que fue ministro de Hacienda, está José Rafael Brenes, que fue gerente del Banco Central y viceministro de Hacienda, igual que doña Edna, está don Álvaro Trejos, digamos, que ha sido vicepresidente del Banco Central. Solo para ir poniendo algunos detalles, en todos los campos, en el campo agrícola, está don Tony Madrid, no solo máster en Cornell, sino que además presidente de la Cámara de Lecheros y un productor, y está también don Álvaro Sánchez, presidente también, ellos dos, de la Cámara de Agricultura, y así sucesivamente en todos los campos de este país. Hay gente, en todo el gobierno de la unidad, yo espero que la gente proba, que haya demostrado en los hechos el respeto a la ética y a la moralidad. En otros gobiernos yo los consultaré, sin ninguna duda. En todos los equipos de trabajo hay, bueno, Guillermo Carazo, jefe de campaña, que es el que coordina todo el equipo de vivienda, urbanismo. En todos los equipos hay 2 o 3 exministros del área, hay varios exviceministros y claro, también hay gente nueva, jóvenes que vienen con nuevas ideas y nuevas propuestas. De manera que yo sí tengo mucha confianza en la conformación del equipo de gobierno en todas las líneas, en política exterior, en agricultura, en cultura. ¿Le ha costado, si usted llega a ser presidente de la República, tendría conformado completamente un equipo, tiene que llenar algunos huecos, nadie le ha dicho que no, o ha tenido que convencer a alguien en algún área? En primer lugar, yo no he ofrecido puestos. Okay. Rafael Ortiz, que fue compañero, un gran jurista y un gran legislador, que estuvimos enfrentados en la convención, que está integrado en la campaña, no. Yo no ofrezco puestos, quiero decirle, yo a la gente le digo trabajen en estas áreas y después vemos
cómo se coloca cada uno en cada área. Pero yo no ando, la política no es un reparto de puestos. Y además yo tengo el deber de hacer un gobierno de unidad nacional, en sentido estricto. Yo creo que, y así resguardaré muchos cargos para llamar gente de otros partidos o que no ha pertenecido a nuestro partido, para que puedan ayudarnos en la tarea de gobierno. ¿Qué tan dura será la mano de Rodolfo Pisa en el tema de seguridad? Mire, será una mano muy firme en la lucha contra el crimen y una mano solidaria en las causas y en las consecuencias del crimen. Y yo creo que las dos tareas son esenciales. Yo soy un hombre que siempre anda buscando el equilibrio. Y voy a señalarlo concretamente. Mire, primero, en cuanto a seguridad ciudadana. Primero, destacar claramente que lo que importa es la violencia, no el monto de lo sustraído, porque en los últimos años este país se equivocó creyendo que si robaba menos de 200,000 colones o 250,000 colones no era un delito. Eso es un error desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista de la práctica. En la teoría sería la teoría de las ventanas rotas. La teoría lo que sostiene es que si usted permite que una persona rompa una ventana y no pasa nada, rompe la segunda ventana y no pasa nada, termina vandalizando el edificio. Entonces, eso es fundamental. ¿Y por qué además es fundamental? Porque deja descuidada a la víctima. ¿Por qué pasa? Una muchacha que sale del cajero automático con 150,000 pesos, la asaltan con una pistola. Y entonces alguien va a decir, no, pero si fueron 150,000, bueno, para esa mujer, como víctima, esos 150,000 puede ser la comida de los chiquitos de ese mes. Y puede ser más grave para ella esos 150,000 que a un millonario le roben 10 millones de colones. Entonces no es el monto, es una primera condición. O yo voy a la zona agraria y de pronto dice, no, aquí cada mes me roban una ternera y me la destazan ahí mismo. Y entonces, claro, alguien llega y le dice, no, pero eso no, es un monto, es un robo menor. No, para esa persona que tiene 3 terneros, es su vida. Entonces ahí se descuida. El segundo elemento que creo que es fundamental es el tema de la reincidencia, la habitualidad en la conducta. En Costa Rica no es que existen decenas de miles de delincuentes, lo que existen es unos cuantos miles de delincuentes que delinquen cientos de veces. Y a la hora de aplicar medidas cautelares, lo que llamamos prisión preventiva, sí se debe ser mucho más estricto cuando se trata de delincuentes habituales, aquellos que tienen la hoja llena de antecedentes. No a la hora de fijar la pena, la debe fijar el juez en función del caso y del hecho concreto. Pero a la hora de fijar la prisión preventiva, eso en otros países se llamaba la política de los 3 strikes. La primera puedo soltarlo, la segunda tal vez, la tercera no. Porque no es una persona que cometió un error en su vida, es una persona que se dedica habitualmente a eso. Por supuesto está el tema del crimen organizado, que es diferente, que requiere un trato diferente. Ahí sí necesitamos mucha inteligencia criminal, mucha investigación criminal, mucho apoyo de organismos internacionales y de otros países, porque no es un crimen que ocurre solo en Costa Rica, sino que está ligado a otros. Yo creo que vamos a encontrar muchas naciones amigas, con algunos he podido conversar, con algunos representantes, para que si Dios quiere y si el pueblo así lo decide, le tocará gobernar, pudiéramos tener cooperación en ese campo en la lucha contra el crimen organizado. Ya no solo para proteger, digamos, las costas para la droga que iba para el norte, no, para proteger a nosotros mismos, nuestros propios territorios, porque lo que está carcomiendo la droga no es ya ahora solamente para llevar droga a los Estados Unidos o al norte o a Europa, no, es porque están vendiendo aquí. Parte de los asesinatos que ha habido, buena parte, tienen mucho que ver con lucha por territorios, o sea, por quién le envenena a nuestros hijos. Y claro, también en el tema ese, si usted aplica la regla de que solo los altos, entonces usted deja por fuera al vendedor de drogas a la salida de las escuelas o los colegios. No se vale. Y claro que hay que atender el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario por 2 razones, obviamente. En primer lugar, por razones humanitarias. Pero en segundo lugar, porque cuando hay hacinamiento carcelario, los jueces y los fiscales tienden a inhibirse, a decir, es tan grande el problema y además habrá algún defensor que lo destaque. Mire, ya quieren agravar el problema del hacinamiento. No. Hay que volver a tener cupos carcelarios. Por eso señalé que hace 12 años, cuando terminó el último gobierno de la Unidad, no había hacinamiento carcelario, se había bajado. Pero le voy a decir por qué. ¿Y cómo se logró? Ahora le voy a decir por qué. Ahí está cómo. Primero, en ese periodo del 98 al 2006 aumentaron
aumentaron los privados de libertad, el número de privados de libertad aumentó en más de 50%. Pero los cupos carcelarios aumentaron en más del 100%. Por eso se cerró la brecha, por eso no había hacinamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en los otros años, 8 años siguientes, en los últimos años? ¿Qué pasó? Fue al revés. No aumentó tanto el número de privados de libertad, porque hay gente que dice, no, es que ahora como hay la ley de flagrancia, no, fue un poco más de 62%. Ahí no aumentó tanto. Lo que pasa es que los cupos carcelarios aumentaron menos del 20%. Así no hay manera en que no haya hacinamiento carcelario. Y el hacinamiento carcelario no se resuelve sacando masivamente de la cárcel o cambiando el régimen. No quiere decir eso que no se pueda, como siempre, hacer estudios individuales, de casos individuales, de cambio de régimen por parte del Instituto de Criminología, pero no haciendo medidas masivas, porque eso nunca ha dado resultados ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo. Y en cualquier caso, lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la criminalidad. Que haya una causa u otra, no lo sabemos, pero habrá que atacar todas las causas. Usted sabe que hay críticas en ocasiones sobre los programas asistencialistas y la gente incluso mide actos de corrupción en la forma en la que estos programas llegan a la gente. ¿Okay? En un eventual gobierno del Partido Unidad Social Cristiana, ¿cómo estaría el tema de estos programas asistencialistas y cómo también ofrecerlos a las poblaciones que realmente los necesitan? Bueno, lo primero es que hay que entender que los programas siempre son medios para alcanzar un fin, no son el fin en sí mismo. El fin es que la gente pueda vivir mejor, que la gente que padece limitaciones y necesidades, pobreza extrema, tenga mejores condiciones de vida. Y entonces ahí hay que atender los rostros de la pobreza. En este libro, ¿quién dice que no se puede? Yo le dedico varias páginas a ese tema. ¿Cómo? Los programas deben ser en función de esos rostros. Está el rostro de la mujer sola, de la madre sola. Ha aumentado del censo del 2000 al último encuesta de hogares, bueno, tengo el dato del 2006, del 2016, aumentó al 37%, del 20 al 37% de los hogares costarricenses jefados por una mujer. Bueno, ahí ella requiere unas atenciones diferentes a las que requiere un adulto mayor que ya no puede trabajar, o de una persona con discapacidad que no puede trabajar, o de un indígena, o de un agricultor que no encuentra salida a sus productos, o de una persona que está desempleada, o de un alcohólico y un drogadicto. El gran problema de los últimos años en este país es que quisieron hacer programas comunes para toda una población totalmente diferente. Probablemente si usted le da un bono a un alcohólico, un drogadicto, probablemente lo que va a hacer es aumentar su drogadicción y su alcoholismo. Ahí requiere otro tipo de tratamientos, otro tipo de programas de rehabilitación. La persona con discapacidad, la gran mayoría de ellos lo que quieren es trabajar. Y lo que quieren es una ayuda para poder trabajar, no para que les den un bono. Hay algunos que tienen parálisis cerebral profunda, por ejemplo, que están impedidos de trabajar, entonces esos sí requieren una ayuda. O el viejito que ya no puede labrarse la vida, entonces requiere una pensión del régimen no contributivo. Yo creo que el gran problema, y el muchacho que va a la escuela para apoyar a la madre en la casa, todos los programas deben ser diferenciados en función de las necesidades. No hay una única vía. Por eso yo estoy de acuerdo con algunos efectos del Puente del Desarrollo, o los hogares comunitarios, que era una obra social cristiana, o las redes de cuidado. Mire, todo lo que funcione debe mantenerse, todo lo que funcione, con los ajustes que sean necesarios. Pero hay que entender que no hay un programa único para resolver el problema de las necesidades. Es la 1:40 de la tarde, tenemos que hacer la última pausa y ya casi regresamos aquí hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, hoy conversando con don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Ya casi regresamos. El Tribunal Supremo de Elecciones facilita los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula tal como aparece en su documento de identidad. Para denuncias, llame gratuitamente al 800 elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. Este 4 de febrero tenemos la tarea de votar.
Las personas que necesiten alguna ayuda pueden emitir su voto de diferentes formas, hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda de una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y otras asistencias para mayor facilidad. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solo... Tribunal Supremo de Elecciones en este votante informado hoy con Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Y en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones hay gente que está haciendo consultas y una tiene que ver con educación. Dice que no es un secreto, que nos están ahogando con... nos están ahogando en papeles que no nos permiten hacer la labor que es para lo que fuimos contratados. ¿Cómo puede ayudarnos? Hace algunos días usted hacía mención en medios de comunicación en relación a la eliminación del requisito de bachillerato para el ingreso a algunas de las acciones formativas que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Ok? Cuénteme, ¿cómo está ese tema? Bueno, en primer lugar me parece un contrasentido exigir bachillerato para estudiar en el INA. Era una salida. Hay que recordar que el 60% de la población económicamente activa no tiene bachillerato. Si usted le pide bachillerato para estudiar en el INA, para estudiar los cursos que se dan en el INA, usted lo que está es condenándolos para la pobreza toda la vida. Eso es un absurdo. Una cosa es que se pida el bachillerato para entrar a la universidad y otra cosa es que se exija para manejar un bajó o para estudiar fontanería. Bueno, ahí yo creo que hay algunas cosas que tal vez el país dio, pero ese no es el tema. En educación, Costa Rica ha sido el país del mundo que más aumentó el gasto en educación en los últimos 10 años. Compite con 3 países por el primer lugar en el mundo de mayor proporción del gasto público dedicado a la educación. Está entre los países del mundo que tiene mayor proporción del PIB en educación. Nunca se ha aumentado tanto en ningún país en 10 años tan rápidamente el gasto de forma desmesurada, tal vez necesaria para alcanzar el 8%. Pero ¿qué descubrimos ahí? Que más bien crecía más la escolaridad cuando no crecía tanto el gasto como en los últimos años en que ha crecido mucho. Digamos, y ese es un primer elemento. Entonces aquí el tema no es el cuánto, sino el cómo estamos educando. Un elemento que es central para los educadores y es el primer compromiso nuestro. Mire, yo voy a exigir que no se pueda pedir más de un papel al mes y más de un informe cada 3 meses a los educadores. Es una locura lo que les están pidiendo. Todo el tiempo están pidiendo informes. Todo el tiempo llenando informes. El otro día estuve en Desamparados, estaban 2 maestras de toda la vida de la escuela. Es más, la escuela lleva el nombre de su padre que también fue maestro. Y una de ellas me dijo, ya no puedo, ya me retiré. ¿Pero por qué se retiró tan joven? Dice, porque ya yo no puedo seguir perdiendo todo el fin de semana llenando papeles. Que nadie lee, a nadie le importa. Los educadores estudiaron educación para educar, que es su vocación. Mire, lo mismo pasa en salud. El director de UNEVAIS, 10 personas. El pobre hombre está más de 6 horas dedicados a llenar papeles y administrar y muy poco tiempo para atender a la gente. Él estudió medicina para atender, para dar servicios de salud, no para llenar papeles. Habrá que llenar algunos, pero no tantos. Ese exceso que se ha dado en la exigencia a los maestros, a los profesionales de salud, con eso puede aumentar significativamente y se puede mejorar significativamente la educación, porque hoy en el caso de los educadores lo grave es que terminan su jornada y tienen que dedicar las noches y el fin de semana a llenar papeles, a llenar informes, que si tienen un nuevo planteamiento, una nueva programa, una forma metodológica de enseñar, yo creo que hay que devolverle el poder al profesor en el aula, al colegio, darle mayor autonomía y menos poder al Ministerio de Educación.
y más, y lo que haya que hacer de vigilancia, hacerlo a través de las direcciones regionales. A mí me parece un contrasentido la cantidad de gente que viene de Upala, que viene de Limón, que viene de la zona sur, a hacer filas aquí en el Ministerio de Educación para llenar algunos documentos, cuando se podían haber hecho, todos esos procesos se podrían hacer en la sede regional, y porque no están pensando en la gente. Por supuesto que en la educación sí es esencial educar a nuestros hijos, y tampoco cargar tanto el colegio. Yo creo en los colegios temáticos, es decir, un colegio con un énfasis en fútbol, en literatura, en danza, en béisbol, en lo que se quiera, pero todo colegio debería tener una identidad, porque la identidad del colegio hace muchos años, un estudio del Economist apuntaba en esa dirección, es esencial. Ahora, la clave siempre son los maestros. Ahora, si usted los atiborra con 37 cursos paralelos, por ejemplo, en primaria, que no pueden ni cubrir ni 12, además de los cursos que tienen que dar, no, hay que llegar a acuerdos con las organizaciones. Por ejemplo, ustedes saben, ustedes son de bienestar animal, vengan estos 2 días y dan las lecciones de bienestar animal, no pongan al maestro a aprender a saber de bienestar vial, de seguridad vial, de todo. Y el pobre maestro, tras de que tiene que enseñar matemática, tiene que enseñar español, tiene que enseñar idiomas, y además le dicen, no, tiene que además dar otros cursos complementarios. Por Dios, hay algo hemos perdido en el camino. La vuelta a los principios es la mejor manera de renovarse. Y sí, por ejemplo, temas, la educación sexual, bien, pero no cargarla con otros valores, ni con ideologías, irse a lo concreto. ¿Por qué? Porque eso va a señalar una división de la sociedad. Y yo no quiero una educación donde la mitad de los padres dicen que este niño no va y este niño sí va. No, busquemos qué es lo que nos une, no lo que nos separa. Y si hay algunos aspectos de esas guías, por ejemplo, que se deben eliminar porque están impregnados de valores que contradicen los valores de los padres de familia, que conste, porque hay una cosa que se le olvida, en los pactos de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cierto, dice, después de que dice que el Ministerio de Educación y los gobiernos deben promover la educación, tiene un párrafo en ambos casos, uno para la libertad religiosa y otro para la libertad de educación, que dice expresamente, la educación moral y religiosa de los menores corresponde a los padres de familia. Y aquí se hacen guías que ni siquiera se les han consultado a los padres de familia. Yo no quiero que se me acabe el tiempo antes de hablar sobre el tema ambiental también, sobre todo por la meta que tenemos como país fijada para el 2020. En términos de protección ambiental, un gobierno del Partido Unidad Social Cristiana que no negociaría en el tema ambiental. Bueno, a mí me parece que este país ha avanzado mucho en el ámbito ambiental, en la cobertura boscosa. Carlos Manuel Rodríguez, por cierto, parte del equipo de campaña, que fue ministro y viceministro primero y ministro del Ambiente, y impulsor muy fuerte, incluso antes como asesor del FONAFIFO, de los fondos. Hemos avanzado en parques nacionales, pero hemos desprotegido incluso las áreas. Hoy tendríamos que probablemente tener un poco más de guardas en los parques, tendríamos que llegar a acuerdos más con el sector privado, con asociaciones que quieren proteger el ambiente y que podrían ayudarnos a proteger los parques nacionales y las reservas biológicas. Hemos avanzado en la cobertura boscosa, pero tenemos ríos asquerosos, tenemos playas asquerosas. Bueno, yo he señalado que a mí me gustaría ver patos en el Torres, eso es un ejemplo. Si cada administración limpiara un río, aunque sea pequeño, limpiara un río, y demostrara que se pueden tener ríos decentes, porque es un contrasentido que tengamos los ríos más asquerosos del mundo y que al mismo tiempo y que nos rasguemos las vestiduras como comprometidos con el ambiente. Hay otro tema que es esencial, es, digamos, el ambiente en las ciudades. Aquí tenemos una altísima contaminación vial, contaminación sónica, contaminación ambiental por el exceso de uso de energía derivada de los hidrocarburos para el transporte. Ahí tenemos que impulsar mucho más el transporte público. De ahí viene la idea de la modernización, de la primera etapa de la modernización del tren. De ahí viene la idea del metro, de la primera línea de metro, desde Desamparados hasta Guadalupe, pasando por San José. Eso claro que ayuda a la vialidad, ayuda a que las personas puedan trasladarse de su casa al trabajo más rápido y tener más tiempo para la familia. Es un concepto de familia, tener más tiempo para la familia, que es el sueño de todo ser humano. Entonces,
Hoy mucha gente tarda 4 horas, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Yo en algún artículo que escribí hace años dije, ¿quién me ha robado el mes de abril? A propósito de una canción de Joaquín Sabina, yo soy muy sabinero, para decir que perdemos más de un mes al año, a veces 40 días, al año, transportándonos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Podríamos hacer mucho más teletrabajo. Podríamos replantear el tema de la planificación urbana. Tenemos una planificación urbana que quiso dividir el uso del suelo. Y decir, no, estas zonas residenciales, estas zonas comerciales. La realidad no es así. En casi todas partes del mundo, salvo fábricas contaminantes, la gente vive muy cerca donde trabaja, pero nosotros hicimos un plan que hizo separaciones absolutas. Esta es la zona residencial. ¿Vieron lo que cuesta que en una zona residencial le den el cambio de uso de suelo para abrir una oficina de una peluquería o abrir una oficina de psicología porque la hija se graduó y puede atender en la casa? Yo no, ¿quién inventó eso? ¿De dónde sacamos esas locuras? Y esas pequeñas locuras son las que matan a la gente. Dice, estaba tratando de buscar un comentario antes de una persona, lo voy a tratar de buscar, que decía que no la convencen, de que no la convencen lo que usted estaba diciendo. ¿Qué le dice don Rodolfo Pisa cuando conversa con la gente, cuando se acerca a alguna comunidad, cuando anda de gira y la gente le dice eso, que no los convence? Yo creo que la mayoría de la gente que es convencida, obviamente tiene frustraciones, y yo quiero decirle con toda tranquilidad, yo no le voy a resolver todos los problemas, yo no le prometo resolverlo todo, ni prometo ningún beneficio particular. Cuando alguna gente dice, es que ustedes prometen y nunca cumplen, entonces yo le digo a esta persona, mire, yo a usted no le estoy prometiendo nada, así que esté tranquilo, así que le voy a cumplir porque no le he prometido. Pero vea, le voy a decir algo. No, yo creo que la mayoría de la gente está dispuesta a escuchar. Hay un cierto rechazo. En las redes sociales hay una percepción que normalmente es equivocada. Porque cuando uno dice algo bueno, de pronto uno tiene 2,000 likes y tiene 50 comentarios negativos. La gente positiva no comenta, le basta con poner el like. Pero entonces a la gente se le olvida que hay 2,000 contra 50. Hay 2,000 personas que les gustó y 50 que comentaron negativamente. Porque los que no les gustó son los que escriben. Los que les gusta, ¿para qué van a escribir? Si ya lo están diciendo con solo poner el like. Entonces ahí hay una distorsión de la visión que se tiene de los comentarios en las redes sociales. Digamos, yo lo que valoro es las 2,000 personas que le pusieron like, no los 50 comentarios negativos. De los 50 comentarios negativos hay algunos que son constructivos, pero muy pocos. Hay algunos que simplemente desde que entran ya dicen, ese es un hijo de tal, su mamá tal, y mire, aunque uno le presente 20,000 pruebas y le mande 20,000 cosas, no quieren oír, porque están en otro mood. Pero la mayoría de los costarricenses, la mayoría de los que usted se topa en las ferias del agricultor, en las paradas de los autobuses, caminando, en una cafetería, en el trabajo, la mayoría de la gente sí quiere escuchar, tal vez yo no lo convenza, tal vez lo convenza otro, pero la mayoría de la gente sí quiere escuchar y poner atención. Está abierta. Está abierta. Ahora hay un 10%, como nunca falta un borracho en una vela, pues siempre habrá alguien que no le gusta oír nada. Y si usted le dice, mire, es que vamos a limpiar el piso entre todos, dice, no, yo no le creo nada, pero mire, si aquí tengo el trapeador, no, yo no le creo. Y entonces ya así no se puede. Ya casi para finalizar, esta yo creo que no es una preocupación que tiene la gente, sino que es un temor. La gente que ve en un futuro que se va a tener que pensionar y que el sistema de pensiones en nuestro país no está del todo bien. Desde el Ejecutivo, ¿puede haber una solución al problema de pensiones que tenemos en el país? Mire, en primer lugar, todos los sistemas de pensiones necesitan ajustes todo el tiempo, cada 10 años por lo menos. Eso es lo que dice la experiencia. Pero es un sistema sostenible. Me refiero al de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el de la mayoría de los costarricenses, y es el mío, para que no quede ninguna duda. Vea, cuando me toque, supongo que después de los 60 y tantos, 65 años tal vez, pero bueno, de cualquier manera, ese régimen siempre es posible sostenerlo. Claro que hay que hacer ajustes. Claro que probablemente habrá que ajustar un poquito el número de cuotas necesarias, un poquito la edad, pero no pasar de 65 años, y gradualmente y no de un solo golpe.
probablemente vamos a tener que reajustar algunas de las cuotas que hoy pagamos, no aumentando la cuota obrero patronal porque aumentaríamos mucho el desempleo y la informalidad, y Costa Rica tiene de los países más altos del mundo en el monto de lo que se cobra, y ahí no tenemos mucho margen. Pero con algunos ajustes sí se puede garantizar la sostenibilidad. Yo lo que no quiero es prometerles que eso se puede hacer sin ajustes, sí se puede. Yo hace 16 años, en un libro blanco que publiqué de 17 años en realidad, en el 2001, a principios, en un libro que se llama Seguridad Social No es Vetera, tiene un capítulo sobre cómo garantizar que la previsión debe continuar, el libro blanco sobre reforma al IBM. Claro, ahí hay una propuesta de reforma con estudios actuariales en esa época, hace 17 años, repito, que decía que habíamos que tener las medidas, había que hacerlas en 25 años para hacerlas más graduales. Como no se hicieron en la forma en que se plantearon, habrá que hacerlas en 10 años, pero las podemos hacer y vamos a seguir garantizando. Mire, hay países que tienen un envejecimiento mucho mayor que el de Costa Rica, tienen un perfil demográfico de mayor edad que Costa Rica, de manera que han pasado por ahí y nosotros debemos pararnos en los hombros de gigante y ver qué hicieron esos países para ajustar sus regímenes de pensiones. Por supuesto que hay que ponerle coto a las pensiones de lujo, como se ha hecho por parte de la unidad, bajando a la mitad las pensiones de Hacienda, dicho de otra manera, incluyendo a la de mi madre, que la bajaron a la mitad, con mi apoyo y con el apoyo de la unidad, pero además, hace casi 2 años, pero además ya las de Poder Judicial y probablemente después revisar con los maestros el tema de las pensiones del magisterio, que son los 3 regímenes, Más fuertes, los 3 regímenes con cargo al presupuesto nacional, ya después queda el del régimen no contributivo, que es para las personas más pobres, que es el que debemos ayudar. Yo, en mi periodo, por ejemplo, yo aumenté más del 50% el monto de la pensión y aumentamos a los casi 18, 19% el monto del número de pensionados. De manera que eso habrá que seguir haciendo, poco a poco, tal vez no el 50%, tal vez no alcance la plata para tanto, pero sí se puede aumentar un poquito, porque esas sí son las pensiones para la gente que más las necesita. Y por supuesto garantizar la sostenibilidad de invalidez, vejez y muerte. Don Rodolfo, yo le quiero agradecer de verdad que haya aceptado sentarse a conversar con nosotros. Con usted finalizamos este esfuerzo del Tribunal Supremo de Elecciones con un votante informado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad, y yo le pido a todos los costarricenses que por favor participen en estas elecciones. Si consideran que yo soy la mejor opción, voten por mí, pero si no, que de cualquier manera voten por Costa Rica. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en punto a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente tarde.